calor era insoportable. La camiseta de tirantes la tenía completamente mojada por un espeso sudor. Ya no aguantaba más. Estaba al borde del colapso nervioso. Cualquier cosa que dijeran mi mujer o mis hijos me sobreexcitaba el carácter, y si era mi suegra, mi neurosis se podría comparar a la del más oscuro asesino. Sí, no solo vivíamos en el pisito del matrimonio y mis 3 hijos, sino que también tenía que soportar la continua jerga despotricante de mi oronda, sempiterna y despreciada suegra. Recuerdo cuando se fue la luz por vez primera. Mi suegra me llevó casi a empujones hasta el cuadro eléctrico, pero de nada servían mis protestas y negativas ante una evidente falta de conocimientos sobre las ciencias eléctricas que no iba más allá de subir de nuevo los interruptores. Pero no era el caso. La falta de corriente eléctrica se dio en todo el barrio, que yo supiera. Inmediatamente después, llegó el primero de los vecinos a preguntar si teníamos luz, y le hice un gesto con la mano invitándole a mirar dentro de mi casa. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que, evidentemente, yo tampoco podría disfrutar de los beneficios de la tecnología, porque estábamos en pleno mes de agosto y sin el aire acondicionado, el pisito pasaba a ser automáticamente un auténtico horno crematorio. Sí. Pasé toda la noche en una duermevela llena de surrealistas pesadillas, donde el miedo y el terror me sobrecogían el alma, haciéndome brincar de la cama con la respiración entrecortada, como si fuera el preludio o la premonición de lo que se avecinaba, de lo que estaba por venir. Llegó la hora de ir a trabajar, que incluso lo agradecí, ya que por fin podría salir al fresco de la madrugada. Me levanté y me dirigí al cuarto de baño para asearme como cada mañana, pero ¿cuál no sería mi sorpresa cuando abrí el grifo del agua y solo salió un hilo fino de esta, y enseguida pasó a ser un goteo cada vez más escaso? Había que fastidiarse. No solo lo dejan a uno sin luz, sino que para colmo nos cortan el agua. Sí, pude saciar mi sed porque disponía de algunas botellas de agua guardadas en el frigorífico. Este, a su vez, tampoco enfriaba lógicamente, ya que no disponía de energía. Pero bueno, el agua es agua. No quise beber demasiado para no dejar a los niños ni a Marta, mi mujer, sin el beneficio de unos reparadores tragos de agua, aunque mi bucólica mente odió de nuevo a mi suegra porque ésta raptaría algo o mucho de tan preciado líquido. Tan solo yo sabía lo que me pasó por la mente, sí, en ese preciso momento. Salí a los pasillos del edificio y me dirigí hacia las escaleras. A oscuras, bajé los escalones uno a uno con la máxima precaución de la que era capaz. No podía permitirme una caída y por consiguiente una baja laboral. La crisis, claro, no daba para eso. Cuando alcancé el exterior, aún no había amanecido y a pesar de haber descendido la temperatura, aún hacía calor. La gente dormitaba en las calles, bien sobre tumbonas o bien sobre improvisados colchones. Monté en mi auto, arrancando mecánicamente, y por costumbre conecté la radio. Curiosamente, las emisoras habituales de música no estaban emitiendo. En cambio, solo escuchaba noticias por todo el dial. Noticias que a su vez eran estremecedoras. Contaban que el saqueo, el pillaje y el vandalismo estaban apoderándose del país y que resultaba prácticamente imposible de controlar. Empecé a asustarme un poco. Pensé en Marta y en los niños y presté más atención
a las noticias. Pasé junto a una gasolinera y me detuve para repostar, pero esta se hallaba con el cartel colgado de cerrado. Bajé del vehículo para hablar con el dependiente. Este se hallaba parapetado detrás de una cabina con cristales blindados y sus ojos, mirándome, sí, eran de recelo. Le pregunté por qué estaba cerrada si ya eran las 6 de la mañana y se disculpó diciéndome que no quedaba combustible y que además no había suministro eléctrico que hiciera funcionar los surtidores, amén de los intentos de robo que ya había sufrido. Esto último me lo dijo asomando un poco el cañón de una escopeta de caza y entendí claramente el mensaje, por lo que di media vuelta y me dirigí hacia mi auto. Me di cuenta que la cosa estaba peor de lo que yo creía. Entonces dudé si ir al trabajo o irme de nuevo a casa para estar junto a mi mujer y mis hijos. Pero claro, una pregunta o preguntas asaltaban mi mente. ¿Y si era expulsado del trabajo por faltar? Me llené de coraje y continué hacia la fábrica. La verdad es que no quise mirar al espejo retrovisor y verme, porque posiblemente comenzaría a llorar. De repente, todas las pesadillas de la noche aparecían como diapositivas en mi mente y los más oscuros presagios se fueron fundiendo en una lenta agonía que me acongojaba, que me paralizaba. Tenía que reaccionar, sobreponerme. No podía dejar que esas nubes negras me obnubilaran la razón. Todo esto, sí, era de locos. En el camino hacia la fábrica, continué escuchando la radio. Una de las noticias me llamó la atención sobremanera. Resultaba que el gobierno había ordenado el estado de excepción. La fábrica estaba situada a las afueras de la ciudad. Como yo vivía en un pueblecito cercano, no tuve necesidad de entrar en ella, lo que alivió noblemente mi espíritu, porque algo me decía, quizás la lógica o tal vez fuera la simple y siempre sugerente intuición, que allí la situación era infinitamente más aterradora. Llegué a la fábrica y aparqué mi auto en el recinto destinado para los trabajadores. Bajé despacio y con cautela me dirigí hacia la entrada, donde observé que había varios compañeros hablando y gesticulando. Estos, a su vez, se volvieron para mirarme y observaban cómo me iba acercando gradualmente. Les di los buenos días y, por respuesta, obtuve solo gruñidos y caras de pocos amigos. Me preguntaron lo mismo que pensaba preguntarles yo a ellos. Así que me encogí de hombros y les respondí que no tenía ni la más remota idea de qué es lo que estaba ocurriendo. El resto de la conversación no la puedo reproducir por no herir la sensibilidad de nadie con las groserías que allí se escucharon. La fábrica mantenía la planta de producción cerrada y algunos tanto directivos, oficinistas y operadores no habían acudido al trabajo. Nadie sabía nada, nadie podía comunicarse con nadie, ya que los teléfonos habían dejado de funcionar. Los ordenadores tampoco servían de nada, por lo que nos pusimos de acuerdo y decidimos regresar a casa. Cuando me dirigía hacia el auto, una idea obsesionante aterrizó sobre mi cabeza. ¿Qué iba a pasar cuando se le agotara el combustible a mi vehículo? ¿Y si se le agotaba la batería? Preguntas que inundaban mi mente. Sí, amigos, aquello empezó a martillear mi mente, tanto que no escuchaba los gritos de un compañero llamándome. Me volví y de lejos me preguntó si podía llevarle a su casa. Sin mediar palabra, di media vuelta, salí corriendo, abrí rápidamente mi coche, lo puse en marcha y le dejé allí,
gritándome desesperado a la vez que me hacía gestos con los brazos para que me detuviera. Pero no quise hacerlo. De repente, me entraron prisas, fobias y terrores paranoicos. Imaginaba que aún lo tenía detrás intentando colgarse del paragolpes. El miedo y la angustia se apoderaron de mi alma. No me atreví a mirar por el retrovisor. El corazón, en su frenético latir, simulaba salir despedido por la boca y el aire dolía en mis pulmones. Sí, de verdad. Comprendí que mi auto se había convertido en un claustrofóbico habitáculo. Tenía que serenarme. Y para colmo, rompí a llorar. Una vez más tranquilo y desahogado por la angustia que me embargaba, inicié el camino de regreso hacia casa. Recé como nunca antes lo había hecho. Mis plegarias estaban llenas de peticiones a Dios y llegué a pensar que se enfadaría por acordarme de Él solo cuando lo requería. Sí. Necesitaba calmarme. Las miserias más profundas, oscuras y arcanas del ser humano estaban aflorando demasiado pronto. Sabía que la crisis nos estaba llevando a un abismo de inconformidad donde las relaciones humanas se habían vuelto ásperas. En mi caso, llevaba varios meses sin cobrar, pero me negaba a creer que la situación no tenía arreglo. A lo lejos, sí, observé unos bultos en la carretera que se fueron definiendo conforme me acercaba, resultando ser un vehículo de la policía con 2 agentes. Uno de ellos comenzó a hacerme señales de alto. No supe si alegrarme o por el contrario temer lo peor, y fui reduciendo la velocidad hasta llegar a su altura. Entonces me saludó, llevándose la mano a la sien derecha, y dijo que tenía que requisarme el auto, dado que el suyo estaba sin combustible. Le contesté que eso era imposible, porque debía de llegar a casa cuanto antes. De pronto, cuando me disponía a abrir la puerta, un instinto primario y salvaje que me hacía estar alerta me hizo reaccionar, y efectivamente tuve que hacer uso de él, porque los agentes desenfundaron sus armas y dispararon contra mí. Por fortuna había dejado la primera velocidad puesta. Arremetí contra ellos haciendo volar por los aires al segundo de los agentes, que trató de detenerme poniéndose delante de mi coche. Noté que las balas silbaban a mi alrededor, despidiendo pequeños trozos de cristal, hiriéndome en la cara algunos de ellos, sí, de los fragmentos de cristal. Conseguí esquivar el vehículo policial que estaba cruzado en la calzada y aceleré. Sí, aceleré hasta más no poder. Esta vez me armé de valor para mirar por el retrovisor. Uno de los policías estaba en el asfalto en posición grotesca, esa que solo puede ponerse cuando un cuerpo está roto y muerto. El otro seguía disparando en su empeño por detenerme y por hacerse con mi vehículo. Pero no fue así. Y con una sonrisa en la boca me regocijé al haber conseguido esquivar, sí, el peligroso incidente. En ese momento una pregunta asaltó mi mente. ¿Hasta cuándo tendría que seguir así? Vagaron mis pensamientos a través de los últimos acontecimientos y no podía creerme que todo esto estuviera sucediendo. Había atropellado y matado a un hombre, un policía para más señas, algo inconcebible en mi moral. Trataba de justificarlo pensando que había sido en defensa propia. ¿Eran ellos o yo? Inevitablemente, el instinto de supervivencia se sobrepuso a la lógica y a la razón. ¿Es que acaso tenía que haberme dejado manipular?
Durante el camino, y siempre a una velocidad no muy rápida para no consumir demasiado combustible, observaba grupos de personas, o lo que quedaba de ellos, saqueando establecimientos de todo tipo. Sentía miedo, y si bien no reparaban en mí, ya que se encontraban absortos en sus profanaciones, no veía la hora de llegar a casa y abrazar a mi familia, que suponía estarían aterrorizados. El calor con el sol de la mañana empezaba a hacer acto de presencia. Al cabo de un rato, pude por fin divisar la zona donde vivía. Llegué a mi calle, no sin ciertos pormenores. Salí del coche corriendo, sin preocuparme de cerrarlo, ya que tenía cristales rotos por todas partes. Subí los escalones de 2 en 2. No sé por qué, pero se me antojaba que los vecinos me acechaban tras sus mirillas y parecía escuchar ese tintineo suave que les delataba. Llegué a mi puerta, abrí el cerrojo y entré llamando a Marta. No obtuve respuesta. Entonces me dirigí hacia la habitación y allí estaba ella. Sí, aún dormía. Corrí a ver a los niños y también dormían. Por último fui hasta la habitación de mi suegra y allí estaba ella, mirándome socarronamente con una mueca de indescriptible desprecio. Como en un sueño escuché: «Alto, ponga las manos sobre la cabeza». Una voz me decía que obedeciera, pero sin dudarlo un momento, me abalancé sobre mis agresores, que supuse eran saqueadores. Estos estaban armados con pistolas y porras de defensa. Conseguí derribar a uno de ellos. De pronto sentí como me golpeaban en la nuca y sus figuras se transformaron en calidoscópicas imágenes, y sus voces se convirtieron en un suave susurro. Después sobrevino la oscuridad. Aún hoy, 5 años después de aquel suceso, trato de entender por qué intentan culparme de la muerte de mi suegra, de la muerte de un policía y, lo que es peor, de la muerte de Marta y los 3 niños. También se me acusa de haber matado a varios vecinos en su intento por detenerme o porque sencillamente se cruzaron en mi camino, y de otros delitos menores, como atraco a mano armada en una estación de servicio, destrozos y daños materiales en la fábrica que trabajaba, por no mencionar el puñetazo que le propiné al guardia de seguridad que intentó retenerme hasta la llegada de la policía. Sí, de vez en cuando. Sí, amigos, me visita un señor vestido con una bata blanca, no sin antes haberme puesto una camisa de fuerza. Ese señor me dice que es mi psiquiatra. Sí, que con el tiempo podré recordarlo todo. Pero yo, lo único que recuerdo es que aquel día se fue la luz.